con Caruquinká. Esteban, ¿qué opinás del ritual Jain? El Jain es el ritual de iniciación que tuvieron nuestros indígenas Yekna en este territorio. Era un ritual privativo para los varones. A cierta edad eran introducidos a la vida adulta a través de esta ceremonia, de este ritual, del cual participaban solo los hombres, donde el cloquetén, que era el niño que iba a ser iniciado, tenía una serie de encuentros con espíritus y con toda una cuestión mística bastante profunda y con bastante significancia, y que una vez que atravesaba este Jain ya podía ser considerado adulto, ¿sí? El cloquetén, ¿qué edad tenía? Podría variar según algunos registros a partir de los 15 años, algunos, depende de quién lo escriba, puede hacer alguna referencia a la edad que tuviese el niño antes de ser introducido. ¿Iban determinando por la edad cuál era el niño que tenía la posibilidad de ser adulto ya, o cuál era el momento en que el niño iba a ser adulto, o no lo determinaba la edad, sino algún rasgo físico? La verdad que yo no sé si hay estudios precisos que digan en qué momento podían ser introducidos o podían pasar el ritual del Jain, porque vos tenés que pensar que nosotros lo que sabemos del Jain lo sabemos por los dichos de otros. ¿Esto qué significa? El último Jain se realizó hace unos 100 años y de ese ritual participó un sacerdote que era Martín Gusinde. Entonces a él le pueden haber contado algunas cosas, luego los padres pueden haber contado otras cosas, y como que se fue diluyendo esa historia que nosotros tenemos sobre el Jain. Así que algunas certezas me parece que van a pasar un poco, no están registradas, ¿sí? Claro. Pero tenemos que pensar que por lo general la mayoría de las comunidades inician a sus varones en la pubertad, ¿sí? Esto es una cuestión más o menos común. Claro. Sí, tanto antes como ahora, Exactamente. como por lo general la edad adulta comienza a los 15, 16 años. Bien, bueno, nos comentabas que, hubo diversas formas de pasar registros sobre cómo vivían la comunidad Sernan. ¿Qué pensás de lo lo registrado por los antropólogos de la época? Cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que ubicarnos en la época, ¿sí? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La antropología era una ciencia que recién se estaba desarrollando. La perspectiva que había sobre la antropología es muy distinta de la que nosotros tenemos ahora. Entonces, en muchos casos los antropólogos se dedicaban a tareas de mediciones, de sacar tallas, de poder comparar. Nosotros tenemos en Tierra del Fuego las visitas de un gran antropólogo muy prestigioso, que fue Lehmann Nietzsche, que él estuvo en distintas partes de Argentina tomando medidas. Entonces, lo que nosotros podemos pensar es, hoy no podríamos estar de acuerdo, pero tampoco podemos hacer una crítica, porque no es la época para hacer la crítica, ¿no? Lo interesante es que hay muchísimo registro fotográfico, hay registro fílmico, hay intentos por recopilación de palabras. Luego, con los años, tenemos la participación de Anne Chapman, que como antropóloga y como cientista vino varias veces a Tierra del Fuego, se encontraba con los pocos representantes de nuestra comunidad indígena para poder recordar unos relatos. Los cantos que nosotros a veces escuchamos fueron registrados por Anne Chapman. Después podemos pensar si lo que hacía Anne Chapman es correcto o es incorrecto, el método que utilizaba. Lo que no podemos negar es que gracias a su trabajo nosotros tenemos registradas algunas cosas que si no desconoceríamos completamente. Desde la Argentina, ¿se han hecho estudios específicos o todo se ha tomado en base a lo que ha ido explorando la comunidad científica europea? Mira, nosotros ahora en Tierra del Fuego hay algunos antropólogos y hay algunos investigadores que están poniendo un poco más de énfasis en la cuestión indígena, de algunos materiales que por ahí no circulan tanto a nivel, solamente circulan por ahí en ámbitos académicos. Quizás en algún momento podamos conocerlos todos, pero sí hay gente que está investigando. Es una preocupación, el tema indígena no es un tema nuevo, es una preocupación de muchos investigadores. El problema de Tierra del Fuego, creo yo, es que no tenemos muchos miembros de comunidades indígenas para poder
recabar información, para tener relatos, con lo cual se hace mucho más difícil la exploración, ¿sí? Claro, sobre los miembros de la comunidad Selknam que hoy están en Río Grande, Ushuaia, ¿qué pensás? ¿Cuál es el rol de ellos? Es un rol fundamental, ¿sí? Nosotros necesitamos el reconocimiento de las comunidades indígenas, necesitamos que el Estado ponga recursos, genere políticas, porque precisamente, como vos decías al principio, ellos son los dueños originarios de nuestras tierras y nosotros tenemos que respetarlos, reconocerlos como sujetos de derecho, eso es lo más importante. Entonces, ya sea la comunidad Rafael Ashton en Río Grande o las comunidades yámanas que hay en Ushuaia, el Estado tiene que reconocerlos, ¿no? y darles el lugar que necesitan, como una prioridad, ¿sí? Claramente. Muchísimas gracias, Esteban. Ahora vamos con la entrevista a Margarita Maldonado. Esta foto es donde varios chon se pintaban chon es hombre, ¿no? Se pintaban para la ceremonia del Keguani. La ceremonia del Keguani es una ceremonia de seducción. ¿Y con qué se seducían aparte de la mirada? Con las pinturas. Entonces eran puntos y líneas, o sea, acá era destacarse quién mejor estaba pintado, así se trasladaban ellos, ¿no? Siempre uno atrás del otro. Ellos están haciendo una caminata por la playa porque ellos no eran hombres de mar. Ellos respetaban mucho al mar, le tenían mucho miedo al mar. Entonces, cuando las mareas bajaban, ellos podían, aparte de caminar por el mar, por el agua, podían recolectar sus alimentos, ¿no? Caracoles, mejillones, cholga, los pececitos debajo de las piedras, que ese era el trabajo más que nada de la mujer. Yo traté de que mis hijos se fueran insertando a mi mundo, que era su mundo también, y hoy día que se sienten orgullosos, feliz, y no tienen ni un problema en llevar el libro y mostrar, mirá, yo soy Selknam, mis nietos, el Máximo, él ve me dice, abuela, una coriquet, ¿no? Porque yo le enseñé el nombre de algunos animales, y entonces una coriquet que es una bandurria, o una collier. Abuela, la collier pasó, mirá, andan un montón de collier, son las gaviotas. Trato de llevar a la escuela algo lo más parecido posible a qué hacían nuestros ancestros. Hacemos los juguetes de los niños, no usamos cuchillo, no usamos tijera, usamos nuestras piedras filosas, nuestras conchillas filosas, usamos el hilo encerado en reemplazo del tendón, pero ellos saben, o sea, le transmito todo eso. Cuando pintamos y hacemos las máscaras ceremoniales, pintamos con los dedos, no se pintan con pinceles, no existía el pincel en esos años. En Yaganes, donde pertenezco a la Secretaría de Cultura, enseño la cestería 3 veces a la semana a mujeres grandes, pero esa canasta tiene una historia, ese tayu tiene una historia, ¿no? Ese tayu tiene un lugar donde vive. Entonces, todo eso se les va enseñando, ¿no? Porque yo no solamente les enseño el arte de la cestería y les digo que esto es una ceremonia, el tejer, más allá de a veces reírnos, contarnos cuentos y todo, también tenemos nuestros momentos de seriedad y de donde hablamos de la historia, donde algunas sacan sus cuadernos y escriben palabras o hechos. Es un grupo muy unido. Nos acompañamos cuando estamos mal, siempre estamos todas para todas, siempre tratamos de ayudarnos, con una palabra de aliento, siempre. Y aparte, bueno, tenemos una profe que vale oro. Yo estoy muy agradecida por el tiempo que ella se toma para nosotros, que el tiempo de ella también vale muchísimo. Y es una gran mujer, una gran profesora, una gran descendiente de Selknam que lleva sus raíces en su sangre, y yo la admiro muchísimo por eso. Yataiken. Ahora vamos a un corte y luego seguimos con más Karukinka.